Amigos de Radio Victoria Almuerzo Televisión, a continuación vamos a hablar con Vladimiro Mujica. Con él hablamos toda la semana sobre el día a día de la política venezolana y las tendencias, porque de alguna manera él está cercano a equipos profesionales de trabajo. Él es un académico más que reconocido en Venezuela, y hoy día se desempeña pues, en universidades en Estados Unidos y le corresponden periplos de vez en cuando, pues en función de su desempeño en distintas universidades a nivel mundial, por su trabajo de investigación, pero eh, siempre lo vemos ubicado en el terreno venezolano, pues haciendo propuestas, formulaciones, objeciones a la política que estamos viviendo hace 25 años. Pero llegamos, Vladimiro, a un momento en el que se siente en el ambiente una formulación de rescate a la democracia y de la noche a la mañana el pico baja a un debate de si es o no es la candidata María Corina o la que ella designó. Y me dicen que ahorita hay reuniones para intentar formular otro nombre, pero este, yo no sé si la apreciación que tienen algunos sobre esta fórmula de María Corina es meramente acomodaticia, o es que en el fondo se siente que el régimen está hartamente debilitado y que se le puede ganar de alguna manera con alguien que no muestre contaminaciones políticas ni de antes ni de ahora. Ese es el planteamiento que de alguna manera hay que entender en estas circunstancias. Hay que verlo así. Mira, hola, José Antonio. Bueno, rápido con los saludos porque tenemos muchas cosas de que hablar. Gracias por la invitación otra vez. Mira, primero, yo no, eh, a ver, yo soy un convencido de que la semana pasada ocurrió un hito en la historia del país, porque se pusieron en sintonía la voluntad del pueblo, que fue lo que se expresó en la primaria, con las decisiones de actores políticos claves. O sea, se dio una expresión de unidad, pero no de unidad política convencional, sino que se dio una expresión de unidad posible, la unidad entre factores políticos esencialmente y la voluntad del pueblo, es decir, el pueblo actuando de una manera inusual, porque normalmente tú consultas a los representantes del pueblo, pero en este caso lo que estaba entre bastidores era la voluntad del pueblo expresada en la primaria. Es una situación sumamente sui generis que, que hay que valorarla así. Entonces, la decisión que se tomó, María Corina esencialmente, y los actores políticos, porque quien presentó a María Corina fue Omar Barbosa, quien es el secretario de la plataforma unitaria, eh, fue precisamente que se iba a dar esa demostración de unidad y eso es un paso trascendental. Ahora bien, lo que ha venido después, que el régimen no dejó solamente dos canales abiertos para la inscripción de candidatos. Ahora, pero El ¿por qué el canal, régimen? Te atajo allí. ¿Por qué el régimen y eso se acepta? Si entonces está demostrando que y declarándose dictadura definitivamente porque no respeta la separación de poderes. bueno, una pregunta es por qué ellos no la respetan y otra pregunta es por qué se acepta. Es decir, ellos están actuando, como ya lo hemos dicho en varias oportunidades, están actuando como una dictadura. Exacto. Sí, entonces no es problema de que se acepta o no se acepta, es una valoración política. Si tú tienes fuerza con que impedir que lo hagan, lo haces. Y si no tienes fuerza con que impedir que lo hagan, entonces te preguntas qué vas a hacer políticamente. ¿Ves? Porque eso de Ajá. que no acepto eso, ay, ¿por qué se traduce que no lo acepte? Explícame, no tú. Digo, no acepto que el régimen solamente dos canales abiertos. Muy bien, dime entonces en qué se traduce eso. Esa es la siguiente pregunta inmediatamente, una vez que tú dices, no acepto esto, la siguiente pregunta es, ¿y qué vas a hacer entonces? ¿Ves? Entonces ahí es donde estamos, ¿ves? Porque el no aceptarlo tiene que ver, es decir, el que se lo rechace tiene que ver con medidas internacionales
de rechazo, el tema que está en el ambiente, que se ha ido discutiendo cada vez más, de la resistencia civil constitucional. Ajá, Pero eso es una idea solamente. Tú mismo me preguntaste hace varios meses si las correcto. manifestaciones en la calle de la gente protestando por los salarios, eso no era la semilla de un estado de insurrección popular. Y yo te lo dije, no lo creo porque eso no tiene ninguna direccionalidad política. Te lo dije en ese entonces y te lo repito ahora. Es decir, Ahora sí hay no, direccionalidad política. hay direccionalidad política, pero eso no quiere decir que se vaya a llegar allí, José Antonio. Eso es una cosa que tiene que ver con factores aleatorios en la política, que tiene que ver con equilibrio de fuerzas, que tiene que ver con factores que no se pueden predecir a priori, con factores internacionales. Lo que sí está claro es que estamos en una condición infinitamente superior a lo que estábamos hace una semana, porque se Ok, produjo un acto que mostró la unidad del pueblo con los actores políticos. Eso sí está claro. ok. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, que sigue es una pregunta abierta, mi querido José Antonio. Y es una pregunta abierta porque en circunstancias de esta naturaleza, tú te puedes preguntar, como ocurrió en su momento en el Perú de Fujimori, se fue una elección, Fujimori se la hizo fraude, se la robó y el gobierno se cayó a los 3 meses. ¿Entiendes? ¿Eso era predecible? No, no era predecible. Estaba claro, porque mucha gente dijo, ¿cómo es posible que se permita que Fujimori se robe las elecciones? Bueno, esa es una pregunta que no se puede hacer solamente desde el portal de la indignación, porque el portal de la indignación en política tiene inmediatamente que hacerse la pregunta, ¿tienes fuerza para traducir tu indignación? ¿Sí o no? No. Entonces, entonces entra el juego de la política posible y qué es lo que te corresponde hacer. Durante mucho tiempo, desde el año 39 hasta el año 45, la gente se preguntó, ¿y los nazis van a seguir violando los derechos humanos de la gente? ¿Y los nazis van a seguir asesinando gente? Sí. ¿Y qué tienes para oponerte? Bueno, hubo que esperar hasta que empezó una reacción enorme cuya semilla de nacimiento fue en Inglaterra con Winston Churchill, para que Europa se pudiera preguntar qué era lo que podía hacer contra los nazis. Porque los franceses no encontraron qué hacer y entregaron la mitad del país a los nazis. Invadieron media Europa y no encontraron nada que hacer. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo se permite eso? Y asesinaron a millones de judíos. ¿Y cómo se permite eso? Bueno, no es que cómo se permite o cómo no se permite, sino que es lo que tú puedes hacer para oponerte en verdad a eso. Porque la indignación está, pero la indignación se tiene que traducir en hechos. Y la dignidad se tiene que traducir en hechos. Y ahí es donde estamos. Claro. Ahora, cuando estamos al cierre de un proceso de inscripción para dar el paso siguiente que tú dices, te vamos a medirnos, te vamos a ganar y tienes que entregar por la vía democrática. Pero te están cerrando los pasos de la fórmula que tú escoges y te quieren imponer una. Entonces, ¿cómo me impone a mí un régimen que yo considero que lo tengo arrinconado y voy a aceptar que me imponga un Porque te lo candidato? impone porque le da la gana, porque tú no lo tienes arrinconado de la fuerza, tú lo tienes arrinconado políticamente, tú lo tienes arrinconado porque no tienen la voluntad del pueblo, pero tienen fuerzas armadas, aparatos represivos, instituciones. Tú estás arrinconando un monstruo. Está arrinconado por la voluntad de la gente, pero no está arrinconado en términos de poder. El de Cuba no tiene arrinconado 60 años. ¿Y tiene a la gente? No, no la tiene. Cada vez que hace algo que se parece a una consulta, la pierde. Sin embargo, tienen las fuerzas de represión, tienen las fuerzas militares, tienen el control de las instituciones y para tú controlar a 30 millones de personas no se necesitan 10 millones armados, se necesitan apenas 200, 300 mil armados. ¿Entiendes? Porque esa es la proporción de fuerzas armadas en un país como Venezuela. Y con eso alcanza, pero bueno, la gente sabe. Entonces, está arrinconado, pero todavía tiene mucho poder, pero el poder que tiene no tiene nada que ver con la voluntad de la gente. Entonces no es que viene el próximo capítulo donde tú lo vas a derrotar porque tiene la mayoría de la gente. No, tampoco va a funcionar así. Porque este capítulo de la inscripción, yo no sé cómo va a terminar. Por lo pronto parece que va a terminar bastante mal, en el sentido de que ellos no van a permitir que con la tarjeta de las dos tarjetas que quedaron abiertas, la de Nuevo Tiempo y de la mesa, se vaya a inscribir. Por supuesto, María Corina no, pero a Corina Lloris tampoco. Eso está por verse, qué es lo que van a hacer, pero todo parece ir en la dirección de que ellos no van a permitir eso.
Bueno, ya se verá cómo se enfrenta a eso, porque oponértele así simplemente por voluntarismo, no lo puedes hacer. El voluntarismo en política no significa absolutamente nada. En el hipotético caso de que no se pueda inscribir ni la Corina ni la señora York, ¿tú crees que la comunidad internacional va a apreciar con la inscripción de otros que sí lo están haciendo que el régimen de Maduro es dictadura o no? Esperemos, porque la comunidad internacional hace tiempo que no se porta con consistencia respecto a Venezuela, porque buena parte de la comunidad internacional tiene dos problemas que juzgan más complicado que el de Venezuela, que es la crisis de Ucrania y el tema de la crisis energética. Y ahora la crisis de la guerra, el conflicto entre Israel y Hezbollah. Jamás. Perdón, jamás. Respaldado por Irán. Ahora, a mí lo que me preocupa es que se cierre el proceso y nos quedemos sin inscribir la única candidatura que ha movido al pueblo, o que el pueblo se ha movido con ella. El electorado pueda dar un vuelco hacia la abstención y eso es más riesgoso todavía lo que hemos estado. No creo que el vuelco va a ser hacia abstención, porque no veo yo, digo, esa decisión yo no creo que esté tomada, pero no veo yo a las fuerzas del cambio que lidera María Corina Machado llamando a la abstención. No lo veo, por ninguna parte. Serán otras reacciones, pero no veo yo que sea un llamado a la abstención como tal. A menos que eso se vaya a traducir en que las elecciones se van a quedar desiertas y eso se pueda demostrar. Pero esa es una decisión que no me corresponde a mí y yo no te puedo dar una opinión definitiva porque yo no conozco cuál va a ser la posición de ese comando en esa eventualidad. Ahora, cuando se asoman nombres como Ramón Guillermo Abelero, Donald Rosales y otros en sustitución de la señora Yorke, o sea, ¿tú no crees que se está mostrando debilidad? Porque o es ella o no es nadie, debería ser la oposición más firme porque lo decidió María Corina Machado, que es la que ha movido al pueblo. Depende. Fue María Corina Machado con el apoyo de la plataforma. Correcto. No dejemos de lado el apoyo de no, ok, la plataforma, de acuerdo. Porque María Corina estaba hablando de eso mucho. Pero la plataforma bueno, mira, no está consintiendo. Sí. Bueno, yo no sé, es que mira, José Antonio, aquí el periodista eres tú. Muchas de las cosas, acaba de circular una carta supuestamente del Consejo Nacional Electoral indicándole a la plataforma que bajo ningún respecto debe permitir no se va a aceptar la inscripción de Corina Lloris y que los nombres que se están sugiriendo son Rosales, Leopoldo Paña, Prosperi y no sé qué. Esa carta está circulando esta mañana. Sí. Ya se sabe que la carta es falsa. Ok. ¿Ves? Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas de las cosas que están circulando, toda esa cantidad de nombres que están circulando, el Conde del Guacho, en Victoria, en muchos casos son nombres puestos a circular por el propio gobierno o son nombres a circular puestos nombres respetables, perfectamente respetables. Ok, te cayó porque estabas como muy emocionado y plaste el cable o algo pasó ahí. Pero bueno, ok, son personas respetables, estamos clarísimos. El punto está... No, yo no sé si son respetables o no, lo que te digo es que en muchos de los casos esas son bolas periodísticas de gente interesada. Yo me tomaría con calma el tema de la lista de nombres, porque la lista de nombres en muchos casos está puesta a circular de manera responsable y en otros casos está puesta a circular por gente que tiene intereses, entre ellos el gobierno. Esa carta falsa del Consejo Nacional Electoral evidentemente la pusieron a circular ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado con quién pone a circular qué. Ok. De Rosales dijeron que él bajo ningún respecto iba a aceptar la candidatura de María Corina Machado, ni de nadie que ella decidiera, lo estuvieron diciendo 10 minutos antes de la rueda de prensa de Corina Llori y de María Corina Machado, y quien presentó a la candidata fue Omar Barbosa. Correcto. Hombre muy cercano a Rosales, secretario de la plataforma. Entonces, hay que andarse con cuidado en quién dice qué. No, es que nos corresponde es auscultar, a encontrar la verdad, porque
El problema es que la señora Yorkie nunca se mencionó y apareció de la noche a la mañana. Eso fue una estrategia que me parece muy bien montada, por supuesto, porque sorprendieron al régimen. Pero el régimen, aún así, o sea, utilizó las armas que siempre utiliza y generó un comentario inclusive de que no era venezolana. Eso lo sabemos y los periodistas estamos acostumbrados a esos juegos, ¿no? Y no caemos en la trampa, pero lo que yo digo es que quedan muy pocas horas para que se cierre el proceso y ni ella ni ningún otro va a Sí. aparecer y es lo que preocupa. Eh, Eso no está bajo nuestro control. Si ellos no permiten inscribirse, no permitirán inscribirse. Pero ¿qué pasaría si finalmente lo logra? Bueno, entonces vendrá una serie, no lo sé, o sea, tendrá que venir una serie, una decisión muy compleja que yo no quisiera ponerme a especular al respecto. Para mí lo importante es que la pelea siga en el terreno electoral para obligar al régimen a que si se quieren robar las elecciones, se roben las elecciones, pero se lo roben frente a todo el mundo. ¿Okay? ¿Qué hay que hacer específicamente para llegar a eso? Eso es una tarea de obstáculo muy delicada. Pero no creo que estamos en condiciones de decir, y si no permiten la inscripción, entonces exactamente qué vamos a hacer. No estamos ahí todavía. No, porque ellos están, ya No es, no lo, no, ellos permitieron la inscripción de otros tantos, Claudio Fermín, el otro, el otro y el otro, y ya lo entonces sé, él ya puede lo sé, perfectamente decir, yo competí y en no de buena este lid, lado. puede decir, yo competí Sí. en buena lid. No, y no, no, porque eso se puede denunciar internacionalmente. No han competido en buena lid, pero bueno. Mira, estamos lidiando con un régimen autoritario, José Antonio, y a cada paso que deben preguntarnos individualmente, como si fuera un ejercicio mío, ¿qué vamos a hacer? Es interesante, estaremos sentados en un café, pero más bien toda esa cantidad de opiniones sobre que yo creo que deberíamos, si yo estuviera en el lugar de María. Espérate un momento, vamos a dejar que las instancias políticas resuelvan y decidan, porque todas estas especulaciones lo que hacen es crear más confusión en la gente. Y entonces hay que andarse con mucho cuidado acá. Lo que está claro es que ellos están recurriendo a todo su arsenal de arbitrariedades, medidas inconstitucionales, atropellos, persecuciones, eso está claro. ¿Qué es lo que ¿Y va a hacer la oposición democrática ahora? quién tiene que tomar nota de esas arbitrariedades? ¿Dónde se pueden resolver? Bueno, se están tomando nota, José Antonio, y se le están denunciando a la comunidad internacional. En Venezuela no hay quien las escuche. Esto solamente lo puede escuchar la comunidad internacional, la Corte Penal de Justicia, eh, las, los La, organismos internacionales, Naciones Unidas, la OEA. la comunidad internacional pudiera decir de antemano de una buena vez que esas elecciones van a ser ilegales. Pero es que nos estamos contradiciendo. Si tú declaras las elecciones ilegales con todas esas arbitrariedades, entonces la única ruta que dejas abierta es que la gente no vote. Y eso no es evidente que es la solución. Okay. El declarar las elecciones ilegales no es una solución obvia tampoco. Y si las consiento, ¿qué pasa? Pues ¿Perdón? si las consienten en la comunidad internacional sin Bueno, venir a... entonces viene el asunto de qué decisión toma la oposición, de si respalda algún candidato, María Corina. Eh, eso es una carta abierta. O también hasta qué punto crece la movilización civil contra las arbitrariedades del régimen, hasta qué Ah, punto crece la desobediencia. Ah, bueno, pero eso no lo puede decir la comunidad internacional. Eso es una decisión de los venezolanos. el problema es que no estamos todos los venezolanos allá y No estamos todos los venezolanos. ¿No? los que han estado durante este tiempo pues han estado de alguna manera conformes y Sí, desentendidos de la lucha política y sí. Solo María Corina logró movilizarlos. Bueno, y María Corina no está desapareciendo como figura política, no está desapareciendo como líder. Así la están boicoteando para ser candidata. Okay. No está desapareciendo, sigue siendo el líder de la nación. No le permiten ser candidata, bueno, esa es otra historia. Pero sigue siendo el líder que cuenta con la voluntad de la gente. Y ese liderazgo hay que protegerlo. Okay. ¿Y qué información te ha llegado sobre la posición de algunos militares que también circuló por allí? No, no, Que no, no se muestran, no se tengo, muestran conformes con lo que no, sucede no, digamos, entiendo que hay mucho porque no descontento me vas a decir a mí que los internamente. militares no son políticos, ellos han actuado como políticos durante todos estos años. Sí, por supuesto, los militares juegan un papel fundamental en todo esto.
pero yo no tengo nada para decirte sobre eso. No te ha llegado nada. Ok, bueno, de todos modos, tómese su café tranquilo para que se vaya a Está bien. atragantar. No, mira, aquí está, mira, se me terminó. Ah, ok. Pero vamos a seguir en Bueno, contacto, vamos a dale seguir pues. en contacto porque No, seguro, estas seguro, horas son seguro. cruciales, Dale, ¿ok? sí, un abrazo. Un abrazo. Cuídate, pues. Chao.